Vamos a hacer en esta clase primero un recuento de lo que hemos estado visualizando, por si algo nos falta, que no sé si del todo nos quedó claro. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, me avisa. Primero, comenzamos con este tema, las falacias y paradojas. Entendíamos por paradoja algo contrario a la opinión recibida, ¿sí? Algo que es contradictorio, pero que no necesariamente es falso en sí mismo, sino que es una forma de explicar, a diferencia de una falacia, que la falacia sí es un error. Veíamos, por ejemplo, este tipo de paradojas. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ya. Entonces, les pedí que revisen dos paradojas. Ya les voy a habilitar para que puedan subir ese trabajo, pero por ahora me interesa saber si estamos bien o no dentro de lo que ustedes han puesto. Entonces vamos a ir, les voy a ir escuchando. ¿Quién quiera leer lo que ha encontrado como paradoja? ¿Quién encontró un ejemplo de paradoja? Felipe. Yo encontré no hay mal que por bien no venga y menos es más. Ya, no hay mal que por bien no venga. Esa explíqueme, por favor. Que no hay algún mal que o sea, no hay algo malo que no venga por algo bueno o no hay algo bueno que venga por algo malo. Ya, ahí la contradicción está en la oposición entre el bien y el mal. Ahí lo que nos faltaría es un poco, tal vez, visualizar y dónde se encuentra la paradoja. Nosotros a veces el, encontramos, por ejemplo, frases y diferentes tipos de frases no necesariamente son paradojas, no necesariamente hay contradicciones dentro. Lo importante es que ustedes encuentren la contradicción. Y en la segunda que nos planteaba el compañero, menos es más. Es evidente ahí la contradicción. Es una forma de expresarnos que no es necesariamente solo de la ciencia, las paradojas, no solo de la filosofía. Si nosotros vemos aquí de los dichos, del lenguaje común y corriente, nacen también paradojas para explicar algo de la realidad. Gracias, Felipe. No se olviden estos trabajos para irlos subiendo y están bien dentro de esta consideración. ¿Alguien más que quiera puntualizar? ¿Y dónde está la paradoja? No se olviden enunciar dónde está la paradoja. ¿Quién más? ¿Qué encontraron? ¿Qué pudieron encontrar como paradoja? Listen, yo encontré uno. A ver, Liz. Dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ya, ¿dónde está la paradoja ahí? Tienen que completar la idea. ¿Dónde está la paradoja? En que no se sabe qué primero fue. ¿Pero qué trata de explicar esto? ¿Por qué es una O paradoja? sea, yo vi y dice, las condiciones fundamentales de provenir del uno, el uno del otro, hacen imposible poner un evento inicial en la secuencia del nacimiento de dicho animal. Ya, ahí no se olvide explicar, porque en la frase mismo yo no veo del todo la paradoja. ¿Dónde está realmente lo paradójico del argumento? ¿Qué se obtiene primero, antes de? Si está el huevo o la gallina. Ahí tratar de enfatizarle. Está bien, pero no se olvide puntualizarle. Bueno, y esa es una de las explicaciones que a veces la filosofía ha dicho debemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque podemos caer en recursividad, es decir, pensar en cosas que no sé si realmente nos hagan avanzar el conocimiento, como pensar en el huevo y la gallina y estar sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Aristóteles se dio cuenta, por ejemplo, de este tipo de paradojas que no nos lleva a ningún lado.
Entonces Aristóteles quiso dar un principio a todo para que no existan estos inconvenientes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, antes de eso, está habilitado la tarea para que ustedes puedan subirla y voy a ir entonces enunciando, poniendo quienes estamos participando dentro de la clase. Denme un segundo. Ha sido Mata y Díaz. Sí. Ustedes pueden observar en su plataforma y en participación no tienen nada, no se preocupen, pero no les suma absolutamente nada. Es decir, si ustedes tienen alguna nota baja, algo que no esté del todo explicado y tienen su participación, yo les compensaré con esa nota sumándola a la que tengan baja. ¿Alguien más? Dicho eso, ¿quién más? Yo le hice, Steven, a ver. alabar o las riquezas lo hacen más pobre, Explíquenos, por favor. que al tener más riquezas sería más rico, pero su codicia lo lleva a vivir miserablemente para tener aún más riquezas. Ya, O sea, muy que bien. para Ahí tener- es, deme un segundito, Steven. Lo primero que dijo, para que se identifique la contradicción y puedan realmente identificar en los ejemplos dónde están las contradicciones. Lo que dice Steven es tal cual como deberíamos explicarlo. El sentido común, o lo que por lo general todos entendemos, es que si tenemos más riqueza, somos más ricos, por sentido común. Y la frase dice que más, esa riqueza me hace más pobre. ¿Sí? Ahí está la contradicción. Ahí nosotros podemos evidenciar claramente la contradicción. Entonces, cuando ustedes identifiquen que es una paradoja, lo importante es que puedan identificar esa contradicción. Si esa contradicción no está en el lenguaje, entonces no podemos llamarle directamente una paradoja. ¿Alguien más? Gracias, Steven. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro Yo, ejemplo? profe, yo. Ya, vamos, Valeria. Una paradoja también puede ser, si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Ya, pero despacito, porque si no se me pierden las ideas. A ver, despacio, leamos despacio. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Ya, explíquelo. Uno puede creer que, o sea, si se supone que hay paz, ¿por qué habría la guerra? Pero muchas veces, o sea, tuvo que haber una guerra para que, así, digamos, pongamos un ejemplo de las guerras mundiales, tuvo que pasar esas guerras para que luego haya una como posible paz y, digamos, se mantengan relajados los países y ya no peleen, Ya, algo muy así. bien. Sí, muy bien. Para que haya paz, a veces tuvo que existir guerra. Pero ¿dónde se encuentra la contradicción? Que por lo general nosotros a la paz entendemos algo muy separado de la guerra, de la violencia que genera la guerra. Ahí se encuentra la contradicción. No se olviden ahí puntualizarlo. ¿Alguien más? Muy bien, gracias, Valeria. ¿Alguien más que haya encontrado otra paradoja? Como Ya, lo barato sale caro. explique. O sea, es como que compra algo de mala calidad, pero es como poco duradero. Y por lo tanto, si digamos, por ser barato, va con la intención de ahorrar, pero deberá comprar por el tiempo otro nuevo. Y es mejor que sea caro y, o sea, que te dure prácticamente. Entonces, Ya, no se olvide puntualizar ahí, Alanis, sobre todo, la contradicción está en que por lo general nosotros encontramos o entendemos que aquello que es barato, imposible que pueda a la larga salir caro. Ahí se encuentra la contradicción y usted ya ha dado la explicación. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Bien. Entonces, no se olviden subir su trabajo. Voy a puntualizar las personas que ya han colaborado. Suben su trabajo, pero les voy a poner esa nota que ustedes ya pueden visualizar en Educate. El resto les
Tendré que revisar cada uno de sus argumentos, cómo han escrito, no se olviden no obviar tildes, no se olviden escribir. Mi interés no es que la letra sea bonita ni nada por el estilo, y no juzgo nada de esas consideraciones, simplemente que sea legible, que yo pueda leer para interpretar lo que ustedes han puesto. Del resto no es mayor problema, pero tildes siempre les reviso. Vamos entonces a continuar. Tema para el día de hoy, ya cerrando esto de las paradojas. Me parece que está mucho más entendido el sentido, por lo menos de los compañeros que han participado. La posibilidad de la participación no es solo tener una nota, sino sobre todo despejar dudas y ver si estamos realmente dentro del proceso. ¿Qué argumentos vamos a trabajar? Justamente el tema de la argumentación. Ayúdeme a ver. Fernando Mejía, ¿cuál es el título para que continúa o que sigue del que revisamos la clase anterior? ¿Cuál es el tema? ¿Me encontró dentro de los temas? No, Lisa. No, ya, no se olviden, revisen por favor en Educay. ¿Por qué les estoy preguntando de esta manera? Para saber si tenemos o no los temas. No hay problema por esta vez, pero por favor revísenlo en Educay y vamos complementando. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es el tema? ¿No han revisado todavía? Bien, vamos a ver la argumentación. Lógica para argumentar y deliberar. Ese es el tema que va después de lo que se refiere a falacias y paradojas. La argumentación lógica para argumentar y deliberar. Es decir, que vamos a utilizar los elementos de la lógica ya centrándonos en el sentido propio de para qué nos va a servir. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre nosotros estamos prestos a la clase, bueno, en lo general estamos prestos a las clases para poder copiar, anotar, tener en cuenta lo que se ha dicho en la clase, pero no siempre nos preguntamos para qué nos sirve, que yo he tratado de preguntarles en algunas ocasiones. De todos modos, este apartado nos permite comprender cómo se puede implementar la lógica directamente en la argumentación. ¿Qué entendemos por argumentar? Es con lo que vamos nosotros a comenzar. ¿Qué se entiende por argumentar? Por argumentación. ¿Qué es argumentar? ¿Ideas? ¿Qué se entiende por argumentar? Cuando yo le pregunté, argumente sobre lo que está diciendo de la paradoja. ¿Qué quiere decir argumentar? ¿Qué será? Argumentar. ¿Qué es? Veamos, a ver. Franco, Dulce, ¿qué es argumentar? ¿Qué será la palabra argumentar? ¿Qué significa? Dulce María, ¿qué significa?
Vamos a darle la oportunidad un momentito, Felipe, a los y las compañeras para ver qué tienen que decir. Y de ahí vamos con lo que usted opina. ¿Hecho? A ver, señor Sadam Vargas, ¿qué es argumentar? Es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar. Ya, usted ha puesto algo que es importante. El probar. ¿Qué vamos a probar? Y sobre el argumentar, ¿qué más se puede decir? Felipe, ¿alguna otra idea más? Sobre argumentar o Sí, sobre argumentación, argumentar, sobre argumentar. que es una opinión o un comentario que tú estás dando. ¿Ya? Esa opinión no se debe quedar solo en el sentido de la opinión. Estamos bien ahí. Es una opinión, pero esa opinión debe aportar algo que ya dijo también el compañero, aportar razones o pruebas que apoyen o que justifiquen una conclusión. Entonces son las opiniones, pero esas opiniones que nosotros damos justifican o apoyan una conclusión. Por ejemplo, yo creía que el candidato X iba a ganar. Esa conclusión que yo saco debe tener argumentos anteriores, porque tal vez tenía el voto popular, porque era conocido, qué sé yo. Por lo tanto, todo argumento aporta opiniones, razones, ideas, pruebas para justificar una conclusión. Miren, aquí hay un elemento fundamental, la conclusión. Acuérdense que nosotros hablábamos cuando decíamos sobre premisas y conclusiones. Hablábamos que la conclusión debe estar fundamentada en unas premisas. ¿Qué significa? Que la argumentación directamente es la estructuración de nuestros razonamientos para demostrar conclusiones y que esas conclusiones tengan sobre todo sentido. Una argumentación no es simplemente la opinión sin más, sino que es apoyarse de esas opiniones, pero que tengan sentido. La argumentación siempre debe tener sentido. Por eso es que yo le daba un criterio a esto que nos dice el compañero sobre el opinar. Sí es opinar, pero no es solo este opinar, como se dice comúnmente, opinar por opinar, sino con sentido, con criterio, con razón. La argumentación es de suma importancia en nuestra vida cotidiana, porque es una manera de indagar en opiniones y determinar cuáles de ellas son mejores que las otras. Por lo tanto, este argumentar está siempre ligado a nuestra vida cotidiana. Porque es mejor lo que yo escojo que lo que escoge el resto. Debo tener una razón, un criterio detrás para determinar lo que estoy diciendo. Por otra parte, argumentar es importante porque permite defender a la conclusión. Es decir, no se trata únicamente de repetir opiniones, de repetir lo que los otros dicen, sino defender mi punto de vista. Lo más importante en el argumentar y sobre todo en la lógica es organizar nuestra mente de tal forma que podamos tener ideas claras y que esas ideas puedan ser expuestas en un sentido amplio, para lo cual vamos nosotros a puntualizar lo siguiente.
A partir de esta idea que tenemos de lo que es propiamente el argumentar, vamos a señalar 4 componentes básicos de la argumentación. Toda argumentación se compone por lo menos de estos 4 componentes. Es decir, son los elementos básicos de la argumentación. Primero, toda argumentación debe tener un objeto de estudio. El objeto se refiere a cualquier tema, pero un tema que nos cause interés o que sea controversial, es decir, que llame la atención, problemático y que tenga diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si hablamos, en el caso nuestro, por ejemplo, del coronavirus. Es un tema, un objeto de estudio controversial porque tiene diferentes interpretaciones y ustedes deben haber visto y en parte algo de esto vimos cuando cerramos todo el anterior bloque. Hay muchas perspectivas. Ese es un objeto de estudio y ese objeto, ese tema, puede ser argumentado de diferentes formas. Lo importante es que sea bajo parámetros lógicos. Segundo, un locutor. Es decir, una persona o una entidad, es decir, un grupo de personas o una entidad en general que manifieste un determinado punto de vista. ¿A qué me refiero con entidad? Por ejemplo, tenemos el tema del coronavirus. ¿Cuál sería una entidad? El Ministerio de Salud, la Organización de las Naciones Unidas, el Ministerio, ¿cómo se llama? Todo esto que tiene que ver con los médicos, todo el grupo, el equipo de médicos, es decir, que son principalmente los locutores, personas o entidades. Ya les doy el ejemplo de una entidad. Si hablamos del tema del coronavirus, puede ser el Ministerio de Salud Pública o una asociación, que son los que dan los puntos. 3, carácter. Todo argumento, toda argumentación debe necesariamente ser atractivo, ser polémico, pero sobre todo dentro de esta polémica debe haber una contraposición de ideas. Si no, la argumentación carece de sentido. Hablar conmigo mismo, por decirlo de alguna forma, no lleva a una argumentación que avance el conocimiento. Entonces debe existir una contraposición de ideas entre 2 o más opiniones. Las cuales se relacionan por oposición o por contraste. Por ejemplo, las ventajas para la producción que tiene el uso de los materiales transgénicos, por ejemplo, frente a los beneficios de la comida orgánica. Esa es una contraposición. Las personas que están a favor de los transgénicos y las personas que están a favor de la comida orgánica. Aquellos que están a favor de la vacuna, aquellos que están en contra de la vacuna contra el coronavirus. Eso es una contraposición y eso es carácter. Que el carácter que debe tener esta argumentación. Finalmente, toda argumentación debe tener una finalidad. Estos son elementos básicos. Pueden existir más o adherirse dentro de cada uno de ellos otros elementos, pero estos son los básicos. Finalidad. Toda argumentación debe tener un objetivo. La argumentación busca generar
persuasión, convencer a un locutor que se acepte una idea. No se habla sin más. Es decir, hay un objetivo de la argumentación. Si nosotros vemos, por ejemplo, las vacunas. Si un grupo dice que la vacuna es lo mejor porque está estudiado, está investigado científicamente, tiene un objetivo, un criterio, esa argumentación, ese argumento que se está dando, tiene el objetivo de tratarnos de convencer de que las vacunas son la mejor vía para acabar con el virus, ¿sí? Entonces, todo argumento debe tener una finalidad. Si nosotros guiamos nuestra argumentación dentro de estos parámetros y evitamos los errores lógicos, las falacias, que ya estaremos nosotros puntualizando cuáles son las falacias, nos tomará un poco más de tiempo, pero esta parte introductoria nos permite comprender el énfasis que le vamos a dar a la lógica y al estudiar las falacias, podremos argumentar de manera correcta, con sentido, evitando errores, tratando de utilizar los elementos que conllevan esta perspectiva. Así que no olvidarse, por favor, sobre todo, de que la argumentación en estos elementos que nosotros estamos aquí puntualizando, los elementos básicos de la argumentación, nos permiten llegar a ideas, a criterios más amplios. La siguiente clase vamos a estar viendo principalmente y cerrando la argumentación lógica para argumentar y deliberar, tomando en cuenta la correcta exposición de las ideas, cómo exponer correctamente las ideas, qué debemos utilizar para que esas ideas sean expuestas de forma correcta, tomando en consideración estos componentes. No se olviden, por favor, subir las paradojas y estaremos revisando estos elementos la siguiente clase. Con eso cerramos.